Hola, bueno, buenas tardes, alumnas y alumnos de Finanzas de Empresas. Hoy estamos iniciando una nueva clase de la materia, en que daremos lo que nos queda de la última unidad temática, que es la unidad 10, sobre decisiones globales de negocio, o sea, decisiones que afectan a toda una empresa o a toda una institución, porque también vamos a ver una institución muy particular como es una familia, finanzas personales, ¿no? Eh, entonces, damos ingreso a un par de compañeros que están entrando juntos y comenzamos, ¿eh? Eh, a ver. Bien, el material que vamos a ver, ustedes ya lo tienen, está en el aula virtual, es el mismo con que ya estuvimos trabajando en la última clase, ¿eh? Es sobre la unidad 10, y vamos a comenzar por ver la unidad 8 en particular, ¿eh? Perdón, el material de la unidad 10, la lámina 8, comenzamos desde la lámina 8, ¿eh? Específicamente donde hablamos de escenarios, ¿eh? Bueno, escenarios financieros locales e internacionales. Están viendo, ¿no? Es decir, el tema es... a ver, un segundito. Ahí está. Ante todo, ¿cuál es el concepto aquí? El concepto es que cuando tomás decisiones financieras de largo plazo, decisiones financieras que van a afectar a más de 2 años, tenés, tenés que usar escenarios, sí o sí escenarios. Aunque sea con bajo nivel de complejidad, pero tenés que usar la técnica de escenario. ¿Y qué es un escenario? Es la representación sintética, representación simplificada del contexto en el que vas a tener que actuar. O sea, es una representación simplificada de los mercados en los que vas a tener que actuar, ¿eh? Por eso decimos que escenario es el modelo del contexto en el que se deben tomar las tres decisiones financieras: de inversión, de financiamiento y de dividendos, ¿eh? Siempre que tu horizonte de planeamiento esté a largo plazo. O sea, estamos hablando, en la Argentina no me cabe la menor duda de cualquier decisión que comprometa significativamente una empresa a más de 2 años, tiene que tomarse con tecnología de escenarios, ¿eh? Es decir, teniendo una idea, una representación de cómo se comportarían los mercados al fin del horizonte de planeamiento, al fin del tiempo para el cual estás tomando una decisión. O sea, si estás resolviendo, por ejemplo, sobre un proyecto central para la vida de tu empresa, fundamental, y tu horizonte de planeamiento es 10 años, lo cual es bastante normal en proyectos, no es serio plantearlos sin escenarios, ¿eh? Es decir, estos escenarios implican la representación de los mercados, cómo variarán las leyes y las fuerzas políticas, es decir, cómo sería esa representación de los mercados al fin del horizonte de planeamiento. Por supuesto, esto es un intento de tratar de comprender cómo sería la realidad. No se trata de un ejercicio de adivinanza, para nada. Es un intento de tratar de comprender con un solo objetivo: buscar anticiparnos, ¿eh? Eso es lo que buscamos siempre en la tecnología de escenarios: buscar anticiparnos a los cambios en la realidad. Discúlpeme que se me corrió. Ahí está. Entonces, retomamos aquí. El concepto es retomar algo que ustedes han visto mucho. ¿Qué quiere decir un escenario? Y el concepto de que siempre que tomás decisiones financieras que impactan a largo plazo, y en Argentina esto es seguro cuando tomás decisiones de más de 2 años, y esto se da casi siempre en los proyectos, pero también en un cambio de negocio, tenés que considerar escenarios. En esos escenarios uno tiene que ubicarse, tratar de entender cómo sería la realidad al fin del tiempo para el que estás planificando, ¿no?
Si no, digamos, porque si no, digamos que los proyectos o los flujos de fondos se transforman en un ejercicio artístico, en un dibujo de números, pero que si no hacemos un análisis de escenario no entendemos qué puede pasar con la realidad. Entonces, con lo cual es un dibujo de números que realmente nos lleva a tomar buenas decisiones. No alcanzan con las decisiones operativas de hoy, de los costos, de los procesos, de la tecnología de hoy, sino qué pasaría al fin del tiempo para el cual estás planificando. Y aquí en la interpretación de los mercados hay un principio fundamental que es en finanzas, que es el principio de los vasos comunicantes, que es un principio de la hidrología, del agua, que significa que es un principio que se aplica a todos los líquidos, muy en particular al agua, que tiende a nivelarse, el nivel de los líquidos tiende a equipararse rápidamente cuando hay comunicación entre sí. El nivel, por ejemplo, lo vivimos en nuestra zona, el nivel del río Paraná y de una laguna interior de Corrientes o del Chaco tiende a nivelarse rápidamente cuando hay riachos o conductos en el medio que los conducen. Cuando crece mucho el Paraná, sabemos que rápidamente esa crecida llega a, por ejemplo, a Barranqueras o a Resistencia, o a algunos barrios relativamente bajos de Corrientes. Es decir, ¿por qué? Por el principio de vasos comunicantes. El tema es que el principio de vasos comunicantes se aplica absolutamente a los mercados financieros, a nivel mundial. Es decir, que una crisis en los mercados de China, y ha ocurrido varias veces en los últimos años, demora en repercutir en los mercados del interior de Corrientes o del interior del Chaco, y entre 10 y 11 minutos. El impacto es instantáneo. No hay que hablar que estamos en cualquier lugar de América, donde tenemos casi los mismos usos horarios, casi la misma jornada laboral, y la repercusión es casi instantánea. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente este principio de los vasos comunicantes se aplica hoy más que nunca. Y eso habla de que las finanzas son básicamente internacionales, que las fronteras son cada vez más porosas en esto, y que es imprescindible, justamente por esta razón, que añade complejidad, cuando tomas decisiones de largo plazo, usar escenarios para entender cómo pueden comportarse los mercados al final del tiempo para el cual estás planificando. Entonces, ¿estamos hasta acá? Perdón, quiero saber si estamos. Sí, profe. Bien. O sea, esto es nada más que un refresco, es decir, yo supongo que ustedes ya saben, algunas especialidades, los licenciados de la administración tienen más formación para la construcción de escenarios que aplicables a empresas. Los licenciados en economía tienen mucha más formación para escenarios macroeconómicos. Pero los contadores tienen que conocer exactamente qué es un escenario y que significa una representación sintética de la realidad en la que vas a tener que actuar. Si no, es decir, repito, armar el flujo de fondos de un proyecto o de un nuevo negocio sin considerar cómo va a ser la realidad en el futuro es irresponsable. O sea, concretamente, siempre que hagas un análisis de más de 2 años, sobre todo en la Argentina, tenés que usar escenarios. Y entender cómo sería esa composición de conjunto, es decir, no es analizar una tendencia. ¿Qué tendencia va a haber con mi precio de venta? Más otra tendencia. ¿Qué tendencia va a haber con mi precio de compra? ¿Qué tendencia va a haber con los precios de venta, con los volúmenes de demanda, con los precios de compra? ¿Qué tendencia va a haber con el tipo de cambio? ¿Qué cambios de política puede haber? ¿Qué cambios de gobierno puede haber? ¿Qué shocks puede haber? Shocks como desastres naturales, shocks como hechos de terrorismo, shocks como nuevas pandemias.
todo eso se analiza con escenarios. Y uno dice, pero ¿cómo, profe? El tema de la pandemia, ¿quién preveía esto? Bueno, en realidad, no quiero extenderme en el tema, simplemente quiero decir, es imprescindible el uso de escenarios. Naciones Unidas desde hace 20 años que viene advirtiendo de estos peligros, de nuevos virus, de las características de este en particular, solo que hay algunas previsiones de Naciones Unidas bastante peores que lo que en definitiva estamos viviendo, ¿no? Entonces, concreto, cortito, tienen que saber qué es escenario y tienen que saber que todo análisis de largo plazo en finanzas hay que usarlo. Si no, lo que estás haciendo es un dibujo en el aire, que tiene más que ver con artes como la cocina o el dibujo, pero no va a conducir a mejores decisiones financieras. Vamos entonces, por favor, a seguir compartiendo y vamos a analizar otra de las herramientas que ya vimos, pero ahora vamos a profundizar, que es el presupuesto de capitales. A ver, un segundito. Exacto. ¿Qué es el presupuesto de capitales? El presupuesto de capitales implica hacer el resumen de todas las decisiones financieras. El resumen de todas las decisiones de inversión, las que tenemos que tomar ahora, resumen de todas las decisiones de inversión, las que tenemos que tomar ahora y las que tomamos en el pasado. De todas las decisiones de financiamiento, las que tenemos que tomar ahora y las que ya tomamos en el pasado. Y también de las políticas de dividendos. Entonces el resumen es el cuadro sintético donde agrupamos todas las inversiones que tenemos y las que vamos a realizar, todo el financiamiento que tenemos y vamos a realizar. Por lo tanto, en esta herramienta es el nexo entre el plan estratégico o plan de negocios corporativo, un plan global de toda la empresa. Y en sí, el instrumento el instrumento de implementación por excelencia, que es la finanzas y sobre todo el presupuesto. Entonces, el nexo entre el plan estratégico y los planes operativos, sobre todo el presupuesto, es el presupuesto de capitales. Por eso, dejo estas láminas, vamos a avanzar 2 láminas más para que ustedes vean gráficamente qué es presupuesto de capitales. Perdón, que acá estoy viendo que no. Si me disculpan un segundito porque voy a buscar otra, no salió bien esta gráfica. Voy a buscar otra presentación. Un segundito. Busco otra presentación que es importante ver bien esta gráfica. Un segundo. Entonces, pero en definitiva, mientras se va abriendo este gráfico, el presupuesto de capitales nos muestra, por un lado, todos los activos que tiene la compañía separados en unidades de negocios. Y por un lado. Y por otro lado, todos los proyectos de inversión, los que piensa invertir la compañía. Esto por el lado de activos e inversiones. Y por otro lado, nos muestra todo el financiamiento con el que está trabajando hoy la compañía y los nuevos financiamientos que gestionaría. Acá está, esta está perfecta.
Un segundo, por favor. Perfecto. Ahí sí estamos. A ver, un segundo. Si ustedes ven en su lámina, lo que figura en su material como lámina 11, tenemos el presupuesto de capitales. Ahí está expresado gráficamente. Hay que llegar a construir dos curvas. Por un lado, la curva que está aquí en azul o violeta, y por otro lado la curva roja. Pero primero, como siempre que trabajamos con dos variables, expliquemos cuáles son. En las abscisas tengo los pesos, dólares son la moneda en que estemos trabajando, ¿no? Los pesos de inversión y de financiamiento que tiene la empresa. Y en las ordenadas tenemos las tasas de costo de capital y tasas de rentabilidad. El presupuesto de capitales significa, por un lado, llegar a tasar la curva de demanda de fondos para inversiones. La curva de demanda de fondos para inversiones que tiene la empresa, y como curva azul, y como curva roja, la curva de oferta de fondos que le otorgaría al mercado. Tanto el mercado de capital propio, como los mercados de capital ajeno, o sea, tanto el sistema financiero como los mercados de capitales en sí. Entonces, ¿qué significa la curva azul? Curva de demanda de fondos para inversiones, porque significa ordenar las distintas unidades de negocios o proyectos de inversión. O sea, acá tomamos todo junto, unidades de negocios, a los que medimos la rentabilidad con criterio de proyecto. Son un negocio que yo tengo en marcha hoy. Bueno, ¿cuál es el valor de mercado de la inversión versus cuál es la tasa de rentabilidad que me otorga? O sea, tendré así la rentabilidad de cada unidad de negocio. Y tendré también, de la misma forma, la rentabilidad, la TIR, de cada proyecto de inversión. O sea, primero tengo que identificar y medir cada proyecto de mi cartera de proyectos de inversión y cada unidad de negocios, identificada y medida como que fuera un proyecto. ¿Se entiende? Primero medir, identificar y medir cada proyecto y cada unidad de negocios. Las unidades de negocios como que fueran un proyecto. Luego ordenarlas por rendimientos marginales decrecientes. Ordenar todas las inversiones, sean por proyectos o por unidades de negocios, por rendimientos marginales decrecientes. Entonces, si vemos la curva azul, vemos que el proyecto más rentable va a estar a la izquierda, arriba a la izquierda. Tenemos un primer proyecto altamente rentable, que aquí, bueno, como está en el nivel más elevado de la TIR, y que requiere un nivel de inversión expresado en el eje de las X, en las abscisas. Luego tendremos un segundo proyecto un poco menos rentable, que también tiene su requerimiento de inversión, y así sucesivamente tendremos sucesivos proyectos cada vez menos rentables que conforman nuestra curva de demanda de fondos para hacer inversiones. ¿Se va entendiendo hasta acá, por favor? ¿Se va entendiendo? Bueno, perfecto. Entonces, a partir de ahí, entonces tenemos que también construir la curva de oferta de fondos, que es parecida pero del otro lado. Decir, bueno, ¿cuál es por un lado, la magnitud de los fondos que el mercado nos está dando hoy? O sea, lo que nos está dando hoy es simplemente tanto el pasivo como el capital propio, lo que tenemos de financiamiento y cuál es la tasa de costo del capital. O sea, acá nosotros vamos a tener los fondos que nos está dando hoy el mercado de hecho
y luego también los fondos que podría darnos si resolvemos expandirnos en nuestros negocios. Si a medida que más concentramos fondos en una sola empresa, los mercados se empiezan a poner nerviosos y empiezan a exigir un mayor costo de capital. Es decir, como sucede en toda curva de oferta, ¿no? Y en realidad tanto eso sucede tanto por el capital propio como el ajeno, es decir, que todos los fondos que nos otorga el mercado están expresados en esta curva roja. Quiero hacer un último párrafo. ¿Cómo se comportan cómo se confeccionan estas curvas? De una forma muy práctica, de la misma forma que vos harías la curva de demanda y oferta, tenés una verdulería y querés hacer la curva de demanda y oferta de las manzanas. Simplemente, ¿cómo harías la curva de demanda? Bueno, viendo justamente cómo se comportarían los clientes si fueras bajando el precio. Arrancando un precio muy alto, ¿cuántos comprarían a ese precio muy alto? Y en la medida que vas bajando, vas a requerir preguntarle a los clientes, vas a requerir una investigación de la demanda, para ver cuánto comprarías si el precio va bajando. Y del lado de la oferta, ¿cómo se construye la curva de oferta? Y preguntándole a los posibles acreedores, o sea, preguntándole particularmente a la banca, decir, bueno, mira, si yo quisiera $1.000.000 adicionales, ¿cuáles serían tus requerimientos? ¿De qué tasa de interés estaríamos hablando? Es decir, esto hace falta un par de investigaciones muy comunes, que son investigación de la demanda e investigación de la oferta. Básicamente, con investigar la oferta, básicamente son llamadas telefónicas u otra forma de comunicación. Y con eso se elaboran las tablas. Pero el presupuesto de capitales, ya lo vamos a ver, se puede hacer tanto. Típicamente, primero se hace cuantitativamente, identificando todas las unidades de negocios que hoy tenemos con su rentabilidad, todos los proyectos que hoy tenemos con su rentabilidad. Y luego lo mismo con la oferta de fondos. Es decir, para cada nivel, por ejemplo, cada tramo de $1.000.000, bueno, ¿cuál es la oferta de capital propio? ¿Cuál es el endeudamiento? ¿Y qué tasa tiene cada uno? ¿Cuál es el concepto que queremos decir? Que el presupuesto de capitales, primero, o sea, ¿esto se entendió, por favor? ¿Este gráfico se entendió? Porque este gráfico es lo que nos permite identificar, volver a la lámina 9. Quiero que volvamos a la lámina 9. En la lámina 9 decíamos que el presupuesto de capitales es el nexo entre el plan estratégico y el plan de negocio. Entre el plan estratégico o plan de negocio o plan maestro de toda la compañía y el presupuesto como instrumento operativo, como gran instrumento para la implementación de los planes. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el presupuesto de capitales muestra, primero, cuál es la dimensión óptima de la compañía. Ojo, pregunta de examen, ¿para qué sirve el presupuesto de capitales? ¿Para qué sirve el presupuesto de capitales? Cosa que tenés que revisar. Lo ideal sería una vez por año, pero por lo menos cada 5 años, por lo menos. O sea, no es algo que vas a revisar todos los días, pero sí una vez por año y por lo menos cada 5 años. ¿Para qué sirve el presupuesto de capitales? Para dos cosas. Primero, determinar la dimensión óptima de la compañía, cosa que vimos en la lámina 11. Vuelvo a la lámina 11. D sub 0, donde se encuentran las dos curvas de oferta y demanda de fondos. Eso marca la dimensión óptima de la compañía. Y segunda cosa, ¿para qué sirve el presupuesto de capitales? Para indicar en qué negocios debe estar la empresa, en qué negocios debemos estar, que son todos los que están a la izquierda de este punto. Son todos los que están a la izquierda de D sub 0. Todo lo que está a la izquierda de D sub 0 indica zona de inversión, los negocios en que debemos estar. O sea, hay que llevar adelante esas inversiones, hay que apostar a esos negocios. Y los negocios que están a la derecha son los negocios en los que no debemos estar. Entonces, ¿para qué sirve el presupuesto de capitales? Para indicar
¿Cuál es la dimensión óptima de la compañía? ¿En qué negocios tenemos que estar y no abandonar? ¿Y en qué negocios no tenemos que estar? Y si estamos, tenemos que salir rápido. ¿Se entiende? Esto es un aspecto fundamental, sobre todo en un país inestable, ¿no? Saber dónde uno tiene que estar y dónde no tenés que estar, ¿eh? Entonces, volviendo a la lámina 9, porque en realidad son dos láminas que hay que ver en conjunto, la 9 y la 11. A la 9, a veces, digamos, la cuestión es justamente poder definir en qué negocios tenemos que estar y en cuáles no. A veces esto se puede analizar gráficamente, como vimos, con la abscissa ordenada, pero a veces tenés que hacer jugar más variables, ¿eh? Y buscar un mix, una mezcla óptima, combinada, de distintas inversiones con alternativas de financiamiento. A veces hay alternativas de inversiones que van atadas con un financiamiento blando, con una oferta de un préstamo de subsidio. Por lo tanto, no alcanza con abscissa ordenada. Tienen que saber ustedes que justamente cuando necesitas hacer un análisis más complejo, bueno, se puede hacer mediante lo que llamamos teoría de cartera, que la vamos a ver en 10 minutos, o directamente trabajando con programación lineal o programación no lineal. Son métodos cuantitativos que son estudiados por los licenciados en administración. Ustedes simplemente tienen que saber que el presupuesto de capitales, cuando necesitas trabajar con más de dos variables, no te alcanza solamente trabajar en pesos de inversión y financiamiento y en tasas de interés o de costo, sino que necesitas incorporar más variables. Bueno, hay que usar modelos que se llaman de programación lineal o programación no lineal, que eso, los expertos son los expertos en investigación operativa o métodos cuantitativos. Los licenciados en administración tienen buena formación en esto. Algunos licenciados en economía también. Entonces, el presupuesto de capitales requiere, repitiendo lo que ya dijimos antes, un análisis de la oferta, de toda la oferta de fondos. ¿De dónde van a venir los fondos que van a sostener nuestros negocios? Los actuales y los nuevos. ¿De dónde van a venir la oferta de fondos? ¿De dónde va a venir el otorgamiento de los fondos a riesgo o a interés con los que vamos a sostener la empresa? Entonces, eso justamente surge de compulsar las distintas fuentes, ¿eh? Financiamiento que nos puede otorgar la banca, el financiamiento que nos puede otorgar el mercado de capitales, comenzando por nuestros propios socios. Por un lado la oferta, y por otro lado la demanda, que como ya dijimos, es demanda de fondos para inversiones, donde consideramos inversión a los proyectos de inversión, pero también a las unidades de negocio en marcha. Porque aquí en el presupuesto de capitales adoptamos una base cero. ¿Qué significa una base cero? Significa que como que estoy en un punto en que estoy dispuesto a vender mis negocios. Entonces, si yo tengo una unidad de negocios cuyo valor de mercado hoy es $1 millón, precio de mercado de este negocio es $1 millón, y la TIR es el 20% real anual. Entonces, si yo vendo ese negocio, me voy a juntar con $1 millón, que le va a hacer muy bien a mi bolsillo y a mi tranquilidad en varias cosas. Acepto $1 millón, pero pierdo la oportunidad de ganar un 20% anual. Si decido no vender, es como que resolví, no es como que resolví volver a inmovilizar $1 millón por X tiempo más en el futuro. O sea, en este análisis de la demanda estamos considerando, repito, todas las inversiones, las hundidas, que las tomamos como unidad de negocio, y las nuevas, que las tomamos como proyectos de inversión. Y con eso armamos la curva de demanda de fondos, que habíamos visto, ¿eh? Para todo esto, como una guía fundamental, sobre todo para los licenciados en administración y en economía, hay que considerar la RT49, que habla justamente de requerimientos obligatorios de un plan de negocios. Bueno, cuyas facultades específicas de aplicación de esta disposición son para el licenciado en administración, pero está muy bueno en cuanto a que define justamente
¿qué debe tener ese plan maestro? ¿No? De ese plan maestro, el eslabón con los planes operativos es el presupuesto de capitales. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué deben saber ustedes del presupuesto de capitales? ¿Para qué sirve? Para definir la dimensión óptima de la compañía, la mezcla óptima de inversiones y negocios de la compañía, en qué negocio tiene que estar y en cuáles no tiene que estar. ¿Qué más tienen que saber? Interpretar esta curva. Estas dos curvas que conforman el presupuesto de capitales. Como ya habíamos dicho antes, en la unidad anterior, Profe, sí, te consulto, la profesora Roth dio este mismo gráfico explicando el leverage marginal, cómo se relacionan estos dos temas. ya lo vemos leverage primero. Excelente. Bueno. Pero ya te contesto y después vamos. Este es un análisis, de largo plazo. En cambio, el análisis de leverage es esencialmente un indicador de corto plazo. El leverage marginal es un indicador de la conveniencia de endeudamiento. O sea, hasta si te conviene tomar un nuevo préstamo o no, o hasta qué punto seguir endeudándote. Pero es esencialmente un instrumento de uso de corto plazo. Este instrumento, el presupuesto de capitales, es esencialmente un instrumento de mediano y largo plazo. ¿Se entendió? Sí, profe. A ver, para ser bien claro, el concepto del leverage marginal, si te dedicas a finanzas, lo vas a usar entre 5 y 10 veces por día. Por día. Este tema de presupuesto de capitales típicamente lo vas a usar una vez por año. Claro que están complementados y la racionalidad del presupuesto de capitales se apoya en el concepto de leverage marginal, como bien les he explicado Berta. Ahora vamos a entender mejor la relación cuando veamos leverage. Esto estoy retomando simplemente en la lámina 12, estoy retomando en lo que veíamos en la unidad 9, que la curva de oferta de fondos se mueve hacia la izquierda, disminuye la oferta de fondos cuando los mercados se enfrentan fuerte incertidumbre, como sucede en los periodos de alta inflación o deflación. Cuando la expectativa es que crezca brutalmente la inflación o la deflación, o sin brutalmente, que crezca simplemente, a alta inflación o deflación, que es mucho peor que la inflación, la curva de oferta de fondos se reduce. ¿Y eso qué significa? Aumenta la tasa de costo de capital y se hacen muchos proyectos automáticamente muchos proyectos dejan de ser viables. Así de simple, muchos proyectos dejan de ser viables. Vamos al concepto de leverage, por favor. A ver, en la lámina 13. La lámina 13 hace alusión al concepto de leverage. ¿Qué quiere decir leverage? Efecto palanca. El efecto palanca es por un lado un efecto y por otro lado son dos indicadores. Entonces, primero vamos a definir el efecto. Es un efecto económico y financiero. No está en la lámina, así que por favor tomen nota. Llamamos leverage o efecto de leverage a la multiplicación positiva o negativa, repito, a la multiplicación positiva o negativa de la rentabilidad del capital propio por el uso de sucesivas dosis de endeudamiento. Repito, leverage, efecto leverage, es el efecto de multiplicación positiva. Aumenta
la rentabilidad del capital propio, o negativa, disminuye drásticamente la rentabilidad del capital propio. Efecto de multiplicación positiva o negativa de la rentabilidad del capital propio por el uso de sucesivas dosis de endeudamiento. O sea, típicamente cuando uno empieza a endeudarse y está todavía manejando sanamente su deuda, esto tiende a multiplicar la rentabilidad del capital propio, porque liberamos fondos propios para hacer otras cosas. Trabajamos con plata más barata que nuestros fondos. Y la poca plata que tenemos nos sirve para hacer otras cosas. Cuando llegamos a niveles que ya empiezan a ser insanos de deuda, automáticamente el leverage se vuelve negativo y hasta un punto en que puede destruirnos la empresa. Entonces se entendió el efecto de multiplicación positiva o negativa de la rentabilidad del capital propio por el uso de sucesivos niveles o dosis de deuda. Ojo, cuidado, decíamos básicamente, ese es el efecto, que es un concepto económico y financiero y que también es válido analizarlo en el presupuesto de capitales, como ustedes vieron con Berta. Pero esto en las decisiones de finanzas se traduce en dos indicadores. Esos indicadores pueden usarse, y acá dice, esos indicadores, o sea, las decisiones de endeudamiento, en base al leverage, podemos usarla cuando los socios no perciben variaciones sustanciales en sus riesgos. O sea, cuando los socios no ven que ese cambio de endeudamiento les vaya a traer graves problemas. Cuando el cambio de endeudamiento no les va a generar una situación de quiebra de la empresa o grave riesgo de quiebra. O sea, lo que vamos a ver de leverage y las decisiones de endeudamiento, consecuencias, son válidas siempre y cuando los socios no perciben variaciones sustanciales en sus riesgos. Si los dueños de la empresa ven que las deudas que vos querés contraer, si ellos perciben, se sienten inseguros, chao, este análisis no sirve. Este análisis no sirve, tenés que hacer un análisis de toda la estructura de financiamiento, un análisis más completo de toda la estructura de financiamiento. Por eso decimos que este análisis leverage es un análisis típicamente de corto plazo y que tiene dos indicadores. Por un lado, el leverage promedio, que acá decíamos L, es un indicador contable promedio, que es igual a la rentabilidad del patrimonio neto sobre la rentabilidad del activo. Se ubican, ¿no? O sea, rentabilidad del patrimonio neto sobre rentabilidad del activo. Estos son los indicadores más tradicionales que ustedes han visto muchas veces en sus carreras. Rentabilidad del patrimonio neto es utilidad final antes de impuesto a las ganancias, utilidad final antes de impuesto a las ganancias sobre el patrimonio neto. La rentabilidad del activo es utilidad operativa sobre activo. Es decir, ventas menos costos, menos gastos administrativos o comerciales, no los financieros, gastos operacionales. O sea, ventas menos costos y gastos operacionales, eso me da una utilidad operativa. Sube la rentabilidad del activo. ¿Me explico hasta acá? Esto es el leverage contable, que es un promedio de todas las unidades de negocio que tiene la empresa y de todos los pasivos que tiene la empresa. Entonces, cuando este indicador contable me da mayor que 1, ¿qué significa cuando este leverage contable me da más que 1? Veámoslo matemáticamente. ¿Qué significa que el leverage contable te dé más que 1? Que la empresa está bien financiada, está bien endeudada, digamos. Absolutamente. ¿Por qué? Está bien financiada, ¿por qué? Está bien endeudada, para decirlo más claramente. Está bien endeudada, ¿por qué? Porque la rentabilidad del patrimonio neto es mayor a la rentabilidad del activo. ¿Y por qué está bien endeudada? Porque la única forma que la rentabilidad del patrimonio neto sea mayor a la rentabilidad del activo es si la rentabilidad del activo es mayor a la tasa de interés.
sea, el leverage contable es mayor que 1 siempre y cuando tus activos rindan un 20% y vos lo estás financiando en parte con pasivos que rinden el 10%. El banco te presta al 10% y vos inmediatamente le haces rendir esa plata 20%. O sea, de cada $1.000.000 que te presta, 10%, 100.000 le das al banco. Y los otros 100.000 en caja, platita dulce para los socios, para decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, entonces cuando decimos el leverage contable es mayor que 1, significa que la empresa está bien endeudada. Bien endeudada. ¿Por qué? Porque los activos están rendiendo más que la tasa de interés promedio. Y en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Seguir endeudándome. Seguir endeudándome a tasas razonables. ¿Y qué le debo aconsejar a un cliente que yo veo y me encuentro con los estados contables y que me da un leverage positivo? Y tiene que aconsejarle que se siga endeudando. Se sigue endeudando a tasas razonables. Para poder, típicamente, esto se tiene que dar cuando la empresa está en expansión, tiene proyectos rentables. O sea, hay pequeños proyectos que seguramente los va a poder, pequeños o grandes, financiar con deuda en condiciones convenientes. ¿Me explico? Entonces, cuando el leverage contable es mayor que 1, la empresa está bien endeudada. Cuando el leverage contable es menor que 1, ¿qué pasa? Vean la fórmula de leverage contable. Rentabilidad del capital propio sobre rentabilidad del activo. Rentabilidad del patrimonio neto sobre rentabilidad del activo. Para que sea menor que 1 significa que la rentabilidad del activo es mayor a la rentabilidad del patrimonio neto. Por ejemplo, que el activo me rinde un 20% anual y el patrimonio neto me rinde solamente el 5% anual. Si el activo me rinde el 20% y para el patrimonio neto me queda el 5% anual, quiere decir que alguien se está comiendo el 15%. ¿Y quién se lo come? Los acreedores. Los acreedores. La única forma en que el leverage sea negativo es cuando la tasa de interés es mayor al rendimiento de los activos. Y ese rendimiento de los activos es mayor al rendimiento del capital propio. O sea, decimos, cuando el leverage contable es menor que 1, la empresa está mal endeudada, mal endeudada. Y esto, ojo, cuidado, chicas y muchachos, esto es gravísimo. Cuando vos entras en una empresa, te encontrás con los estados contables, el leverage es negativo, cuidado, emergencia, ¿eh? Emergencia significa esto es como un paciente a un médico que se le está desangrando. El tipo era un atleta muy fuerte, pero tuvo un accidente y se está desangrando. O parar la hemorragia rápidamente o se muere. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando vos te encontrás con un leverage contable, se dice negativo, porque es menor que 1, tenés que buscar la forma de bajar rápidamente el endeudamiento, liquidar activos de baja productividad, conseguir nuevos aportes de capital, pero hay que bajar ese endeudamiento patológico. Entonces, el leverage contable es un leverage promedio, que es un indicador extremadamente útil para ver si la empresa está bien endeudada o mal endeudada y para aconsejarla en consecuencia. ¿Hasta ahí estamos, por favor? ¿Se va entendiendo o estoy haciendo graves aportes a la confusión general? O sea, es muy importante ese leverage promedio. También, leverage promedio contable. No, profe, perfecto. También el leverage promedio contable te puede dar igual a 1. Quiere decir, la rentabilidad del capital propio es igual a la rentabilidad del activo y es igual a la tasa de interés promedio. O sea, la rentabilidad del capital propio es igual a la rentabilidad promedio de todas las unidades de negocio y es igual a la tasa de interés promedio de todos los préstamos. Y bueno, esto es como la ley estadística de la media, ¿viste? En la altura media del río se ahogan los más petizos. Entonces, esa es la ley estadística del promedio. Si estás midiendo la altura de los ríos, bueno, el más petizo se va a ahogar. ¿Acá qué quiere decir? Que cuando el leverage promedio te da 1, ya la empresa está mal endeudada. Ya la empresa está mal endeudada, es una luz amarilla. Ya la empresa está mal endeudada porque está financiando algunos proyectos o unidades de negocios de baja rentabilidad con pasivos muy caros.
porque el leverage contable es promedio. Entonces, el leverage contable, ustedes tienen que saber cómo se calcula la rentabilidad patrimonio neto sobre la rentabilidad del activo. ¿Qué pasa si es mayor que 1? Aplauso, la empresa está bien endeudada. En principio hay que aconsejarla que siga endeudándose, no para financiar una fiesta, para financiar activos rentables y con pasivos baratos, ¿no? Al revés, si el leverage contable es menor que 1, emergencia, hay que ver cómo cancelar rápidamente los pasivos más caros. Y cuando es igual a 1, el leverage contable significa luz amarilla, parar, analizar, porque ya está financiando algunas inversiones de baja rentabilidad con pasivos caros. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces podemos seguir un poco más. Y ahí vamos al leverage marginal. O sea, el leverage contable es un muy buen indicador para un rápido análisis cuando tenés estados contables. Típicamente un balance trimestral, o cuando estás recién entrando en una empresa, te lleva, si la confiabilidad es medianamente confiable, si la contabilidad es medianamente confiable, y aunque haya, francamente, para decirlo desde la experiencia, digamos, salvo que la contabilidad no tenga nada que ver con la realidad, si no, es muy difícil adulterar gravemente este indicador. Normalmente es bastante confiable y te sirve para ubicarte y aconsejar. Pero después tenés el otro indicador que sirve para resolver el nivel óptimo de endeudamiento, o sea, hasta cuándo te conviene endeudarte, o sea, hasta cuándo te conviene financiar inversiones totalmente con deudas, sin poner un peso de tu bolsillo, de capital propio. Ojo, ¿eh? No estamos hablando de estructura de financiación acá estamos hablando de algo, digamos, que no es la estructura de financiación, es una oportunidad, es decir, donde vos podés financiar algunos proyectos enteramente con deudas baratas. Ese es el punto. Y ahí usas el leverage marginal. ¿Hasta qué punto te conviene usar esas deudas supuestamente baratas? ¿Me explico? Esto se aplica cuando los bancos te están ofreciendo crédito y vos tenés buenas condiciones. Y dices, bueno, ¿hasta qué punto me conviene tomar esas deudas supuestamente baratas? Y ahí vamos al concepto del leverage marginal. El leverage marginal es la comparación entre la TIR de cada proyecto marginal con la tasa de interés marginal. TIR sub M quiere decir la tasa de cada proyecto marginal. I sub M es la tasa de interés real de cada préstamo adicional que te van ofreciendo. Entonces, la situación es la siguiente. Tu empresa es sólida, es confiable, te están ofreciendo préstamos, y a veces es porque es sólida y confiable, y a veces es por la situación de mercado, porque el sistema está muy líquido. Pero eso sucede frecuentemente. Entonces, te están ofreciendo préstamos. Tenés que ir al leverage marginal. Y entonces tenés que ver cuáles son los proyectos que vos tenés en cartera. A ver, si no tenés proyecto en cartera, nada de esto es aplicable. Si cualquier empresa seria tiene que tener proyectos en cartera, o sea, inversiones que necesitas hacer con el valor de la inversión y el cálculo de la TIR. De los proyectos que tenés en cartera, vos tenés que ver primero la TIR que te da la TIR de la inversión total de ese proyecto, la TIR de la inversión total, la TIR del activo de ese proyecto, versus la tasa de interés que te cobraría. Por ejemplo, si la TIR es del 20% y la tasa de interés fuera del 10%, repito, hay un proyecto que te lleva 100.000 pesos de inversión. La TIR es del 20% y la tasa de interés es del 10%. ¿Qué conviene hacer? Invierto los 100.000 pesos que me rinden el 20% financiándolo enteramente con el dinero del banco que me cuesta el 10%. Chicas y muchachos, ¿qué me conviene? Sí, profe. Sí, profe.
Por supuesto, ¿viste? O sea, me están dando un préstamo re barato del 10% y yo le estoy sacando el 20% de este activo. Entonces me conviene, perfecto. Supongamos que el activo sea una moto para un sistema de reparto, de delivery. Una gran moto, una muy buena moto. Bueno, pero entonces está lindo esto, pero yo tengo todo un sistema y yo en realidad puedo incorporar hasta 20 motos. ¿Qué pasa si en vez de 100.000 pido 200.000 pesos? Bueno, el mismo análisis. 20 contra 10, ya me conviene también la segunda moto. Y si tomo ya no 2, sino 10 motos, a la décima moto, ¿qué pasa? Y la décima moto también vale 100.000 pesos, pero ya la TIR es menor porque estamos entrando a barrios más marginales, hay otros costos, mayor costo de mantenimiento, en fin. La TIR de la décima moto, en vez de ser el 20, va a ser el 15. Y el costo financiero también aumenta porque ya le estoy pidiendo 1.000.000 o 1.100.000 al banco. Por lo tanto, ya no me va a cobrar el 10, me va a cobrar el 12. Pero repito, una inversión que me da el 15 y la tasa de interés es el 12, todavía me conviene hacerla. O sea, todavía me conviene meter la décima moto. Y ya tener un buen sistema de moto mandado y moto delivery espectacular. Pero ¿qué pasa? Sigo avanzando. ¿Qué pasa si llego a la moto número 15? Y a la moto número 15 ocurre que la TIR bajó. Y la TIR bajó al 13%. Y el costo financiero subió por la aversión al riesgo de los banqueros. Subió la tasa de interés al 13% y la TIR al 13%. Entonces, con lo cual significa a ese nivel, justamente, por ejemplo, la moto 13, si igual la TIR al 13% con el costo de capital, la tasa de interés, la TIR con la tasa de interés al 13%. O sea, cuando se igualan TIR y tasa de interés, ese es el punto óptimo. El punto óptimo de endeudamiento, el punto hasta que te conviene vos tomar esa plata dulce, el punto al que te conviene vos tomar ese préstamo, o a veces son un par de préstamos que te están ofreciendo, 2 o 3 préstamos en buenas condiciones que te están ofreciendo. ¿Por qué no más allá? Si yo sigo incorporando motos, esto es realizable también en proyectos desarrollables simultáneamente, ¿no? Pero si yo sigo incorporando motos, bueno, a más motos ya voy a tener mercados que están más alejados, con más costos de explotación, con más riesgos. La TIR baja. Ya no va a ser ni del 20, ni del 15, ni del 13, va a ser el 10. Y el costo financiero sube, ya no va a ser el 10, ni va a ser el 13, va a ser el 16. Y entonces, si yo tengo un proyecto que me da una rentabilidad del 10 y lo financio con un préstamo al 16, repito, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto que me rinde el 10 y quiero financiarlo pagando una tasa de interés del 16? ¿Voy a ganar o voy a perder plata? Va a perder. Voy a perder. O sea, ¿cuál es el punto óptimo de endeudamiento? Cuando el leverage marginal es igual a 1. Es decir, el punto en que el proyecto menos rentable se iguala con la tasa de interés más cara. Repito, esto se aplica, cuando te están ofreciendo fondos y en proyectos desarrollables simultáneamente. ¿Hasta qué punto te conviene seguir endeudándote? Para expandirte totalmente en función de deudas, sin un peso de capital propio. ¿Me explico? Esto es un instrumento de operación de corto y mediano plazo, sobre todo de corto plazo. No confundir, o sea, si vos usas el leverage, estás aumentando la proporción de endeudamiento, pero típicamente la estás aumentando muy poco. ¿Por qué muy poco? Porque si las aumentaras mucho, los socios se pondrían nerviosos, van a aumentarte la tasa de costo de capital propio, eso quiere decir que te van a traer problemas a vos, gerente financiero. Y tenés que hacer otro análisis, ya no es este, ya no se aplica este. O sea, el efecto de leverage es un instrumento, primero, de diagnóstico en el leverage contable. Y segundo, de decisiones de endeudamiento. Cuidado, cuidado.
decisiones de endeudamiento de corto plazo. ¿Se entiende hasta acá? Si lo vemos gráficamente, eso está en la lámina 14, tengan en cuenta que, a ver, se parece a la que vimos de presupuesto de capitales, pero no tiene nada que ver. Esto es gestión de deudas, gestión especulativa de deudas, análisis de corto plazo. Entonces, se parece, pero no tiene nada que ver, son otras variables. Yo en las ordenadas sí tengo TIR y costo, acá está mal, no es costo de capital, es tasa de interés. Eso es tasa de interés. Tasa de interés y TIR. Y en las abscisas tengo pesos por deudas. Y pesos para inversión. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Concretamente, voy a tener por un lado una curva de demanda de fondos para inversiones, pero son, repito, no es la curva de... Acá no meto todos los activos de la empresa, tampoco meto todos los proyectos de la empresa. Estos típicamente son pequeños proyectos financiables enteramente con deudas. ¿Y por qué son pequeños? Porque si fueran grandes alterarían la percepción de los socios, alterarían la percepción de riesgo, y ya no es aplicable el análisis leverage, porque cambia el costo del capital propio. O sea, acá la curva de demanda de fondos por inversiones son pequeños proyectos que no alteran ni el tamaño de la empresa, ni su rumbo de negocios. Y la oferta de fondos es la oferta de deudas, la oferta de pasivos que te da el banco. Entonces, cuando se cortan las dos curvas, ahí tenés, en ese punto, es el punto de máximo endeudamiento y donde el leverage marginal se hace 1. ¿Me explico? Si acá tomamos solamente deudas, en las abscisas deudas, y en las ordenadas tasa de interés, TIR y tasa de interés. O sea, acá, aquí significa tasa de interés. Quiero que vean ustedes que son dos análisis. El presupuesto de capital es un análisis típicamente de largo plazo que marca el rumbo de la compañía. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿A qué negocios tenemos que dedicarnos y a cuáles no tenemos que dedicarnos? ¿De qué negocios tenemos que salir? ¿Y a cuáles tenemos que seguir apostando? El leverage es un análisis solo de deuda, de endeudamiento. ¿Me explico? ¿Hasta qué punto me conviene endeudarme para financiar algunas inversiones realizables simultáneamente? ¿Estamos hasta acá? Quiero que se entienda que son dos análisis separados, diferentes. ¿Estamos? Bien, entonces sigamos un poquitito más. Recordamos el desafío que lo hemos visto ya en láminas anteriores. El desafío es aumentar el valor de la empresa en el mercado. Y el valor de la empresa en el mercado, teóricamente, pero también en la práctica, pero la fórmula teórica es de una renta perpetua, que el valor de la empresa en el mercado es B, la V mayúscula, V de vaca mayúscula. V es igual a D sobre K sub 0, siendo D el dividendo futuro esperado por los actuales accionistas. ¿Sí? O sea, hacemos todo esto, el presupuesto de capitales y el manejo táctico de corto plazo del leverage para aumentar el valor de la empresa en el mercado. O aumentando D, dividendo futuro esperado, porque podemos generar justamente expectativas de mayor dividendo por un muy buen uso especulativo de deudas, con el leverage, por ejemplo. O también podemos aumentar el valor de la empresa del mercado bajando la tasa de costo de capital. Bajando la tasa de costo de capital. Entonces significa porque vamos aumentando, por ejemplo, bajamos la tasa de costo de capital o porque disminuimos los riesgos de nuestro negocio, la buena gestión financiera baja los riesgos del negocio, o porque podemos contraer préstamos más baratos.
a lo cual también ayuda el buen uso del leverage. Entonces, todo apunta a aumentar el valor de la empresa en el mercado. El instrumento de largo plazo, presupuesto de capitales. El instrumento de corto plazo, leverage. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien. Estimo que sí, ¿no? Mariano, ¿sí se entiende? Bueno, entonces, acá el punto básico Sí, es que usted profe. tiene que saber que acá son dos herramientas, ¿viste? No puede confundir, es como decir, confundo un lavarropas con un torno eléctrico, un torno para hacer piezas de precisión para la mecánica aeroespacial, sí gira, tiene un motor que gira, pero no es lo mismo con lavarropas. O sea, son dos instrumentos para dos cosas muy distintas. Lo mismo pasa con presupuesto de capitales y con el leverage. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a otro instrumento que son las carteras de inversiones. Ustedes tienen que saber, primero, es fundamental esto porque lo van a escuchar hablar mucho. Portafolio o cartera de inversiones es lo mismo. Portafolio o cartera de inversiones es un conjunto de instrumentos de renta fija. Leo la definición y la explicamos. Es un conjunto de instrumentos de renta fija, como son los títulos públicos, o renta variable, como son las inversiones, las acciones que dependen de la política de dividendos, para minimizar la exposición a riesgo. Es decir, la cartera de inversiones es una mezcla de distintos tipos de inversiones en acciones de otras compañías, en títulos públicos, y también en las propias acciones de mi propio negocio para maximizar la rentabilidad de la empresa y para acotar los riesgos. O sea, el concepto de cartera de inversiones se usa tanto para la construcción, ojo, cuidado, luces de todos colores, reflector. La cartera de inversiones se usa tanto para la construcción del propio patrimonio, de tu patrimonio personal y familiar, como construcción del patrimonio de la empresa. Una empresa tiene que manejarse con el concepto de cartera de inversiones, o sea, usar distintas inversiones, no solo de sus negocios centrales, sino también otras inversiones que a veces se realizan porque tienen riesgos, perfiles de riesgos totalmente diferentes, para bajar el riesgo general del negocio. Ojo, cuidado, cuando vos bajas el riesgo general del negocio, ¿qué estás haciendo? Vas a bajar la tasa de costo de capital y aumentar el valor de la empresa en el mercado. O sea, la cartera es fundamental. A veces yo puedo bajar el riesgo de mi negocio haciendo algunas pequeñas inversiones en otras empresas que tienen riesgos opuestos. Ustedes tienen que saber por acá, en esta materia, ahora, a este nivel, tienen que saber qué es cartera o portafolio de negocios. Es una mezcla de inversiones, cartera o portafolio de inversiones, perdón. Es una mezcla de inversiones que incluyen acciones de otras empresas, títulos públicos y también el valor de mi propio capital, de mi negocio central. Una mezcla que lo que busca es maximizar la rentabilidad y acotar los riesgos. Por eso, esa cartera óptima busca diversificar los riesgos y lograr una rentabilidad objetivo. Es decir, diversificar los riesgos significa, como dice el viejo dicho popular, no poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo mercado. De modo que si van mal esas cosas en ese mercado, nos hundimos. En cambio, si yo puedo tener un mercado principal, pero además tengo algunas otras inversiones que en un contexto desfavorable me pueden servir para sobrevivir. De eso se trata. Por eso, la composición de la cartera de inversiones está dada por los propios activos de la empresa. Pero no el activo como una bolsa, sino el activo separado por unidades de negocios. Entonces, yo tengo, por un lado, campos dedicados a la ganadería. Por otro lado, tengo supermercados, una segunda unidad de negocio muy distinta. La ganadería es una cosa,
supermercado es otra. Pero además tengo una empresa de transporte, de camiones. Es otro negocio. Entonces yo voy a tener que tener, por un lado, la identificación de mis inversiones en cada unidad de negocio. También esa cartera se compone de acciones de otras empresas. Probablemente me convenga tener, por ejemplo, acciones de empresas petroleras que tienen riesgos muy diferentes a los que yo ya estoy asumiendo. Por ejemplo, también bonos o títulos públicos. También opciones, opciones que, bueno, son justamente títulos para cubrir riesgos, pero donde uno puede cubrirse de un riesgo con opciones, o puede tomar algunos riesgos, muy diferentes de los que son propios de su actual negocio. Lo mismo también, la cartera se puede componer de opciones o también de contratos de futuro, que buscan lo mismo, justamente cubrirse de un riesgo o tomar algún riesgo muy diferente, muy contrapuesto al central de buen negocio. También la composición de la cartera de inversiones pueden ser moneda extranjera, otras monedas, que incluyen inclusive los que hoy se llaman monedas electrónicas. O sea, la cartera de inversiones es la mezcla que nos conviene sostener en inversiones de todo tipo. ¿Para qué? Para maximizar la rentabilidad esperada, o sea, para potenciar la capacidad de ser rentables, pero acotar los riesgos, achicarlos, tenerlos bajo control. ¿Se va entendiendo hasta acá? O sea, ¿qué tienen que saber ustedes acá? ¿Qué es cartera de inversiones? Es una pregunta de examen esto, cartera de inversiones. ¿Qué es? Entonces, ¿qué tenés que medir en la cartera de inversiones? ¿Cuál es la rentabilidad de cada inversión? La rentabilidad de cada inversión, para lo cual, ¿qué se aplica para medir la rentabilidad de la inversión? Todo lo que vos viste, todo lo que vimos hasta acá. Particularmente sobre proyectos. La rentabilidad de una inversión viene dado tanto, o sea, por los flujos de fondos futuros, pero esos flujos de fondos están dados, desde el punto de vista del inversor, por los dividendos que podemos obtener, yo como inversor, los dividendos que puedo tener, el crecimiento del valor, el crecimiento probable del valor, del futuro. Entonces, primer aspecto para manejar la cartera de inversiones, tengo que ver la rentabilidad de cada inversión, en función de todo lo que ustedes ya vieron en la materia. Segundo, los riesgos, identificar los riesgos de cada negocio, identificar los riesgos de cada inversión. Acá lo que buscamos es la diversificación razonable. Diversificación razonable significa, vos en tu negocio central tenés que tener identificado cuál es tu principal riesgo. El daño eventual, que le podés calcular la probabilidad, pero calculando la probabilidad o no, ese daño eventual, si se materializa, te mata. Pues tenés que tener otras inversiones que tengan otro riesgo. De modo que si sucede A, por ejemplo, que tu riesgo fundamental fuera la sequía, si tu riesgo fundamental en la agricultura fuera la sequía, tenés que invertir en otros negocios cuyo mayor riesgo sea una inundación. Entonces no puede haber inundación y sequía al mismo tiempo. En alguno de los dos lados vas a poder ser rentable y subsistir. Buscamos una diversificación razonable de distintos riesgos que potencie la capacidad de sobrevivir. Y el otro factor a ponderar es la liquidez en el sentido de maniobrabilidad que hace la subsistencia. Tu cartera te tiene que permitir cierta maniobrabilidad. No toda está inmovilizada con fondos que solamente son recuperables a más de un año de plazo. Por eso, ¿cómo se administra la cartera de inversiones? Básicamente sí, dice aquí, aplicar el proceso administrativo a la gestión de cartera. Es decir, para la gestión de cartera, repito, ustedes tienen que saber qué es cartera y tienen que saber qué medir para manejar la cartera. Rentabilidades y riesgos, cuidando la maniobrabilidad o liquidez. Para lo cual tenés que aplicar el proceso administrativo. Esto significa, tenés que conocer cuáles son tus objetivos. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus objetivos, tus planes? Tenés que organizarte para conseguirlos, alguien tiene que dirigir y alguien tiene que controlar.
O sea, este proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir, controlar, se aplica a la cartera también. O sea, la cartera, ¿para qué la querés tener? ¿Cuál es tu objetivo con la cartera? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Es solamente especulativo? ¿Especulativo a qué nivel? ¿De que es familiar o personal para la construcción de tu patrimonio? ¿O especulativo a nivel de que gane o pierda, sea lo que sea, no me importa porque me gusta, porque esa es mi vida, de gran riesgo? ¿Cuál es tu objetivo? Es decir, cómo vas a manejar tu cartera depende de tus objetivos y después cómo te organices para conseguirlos y después cómo vayas tomando tus decisiones, dirección y el control para mejorar cada día. La teoría específica que se usa para el manejo de carteras es Markowitz, teoría del portafolio de Harry Markowitz. Ojo, lo que tienen que saber ustedes, un elemento más aquí. Es decir, el concepto de cartera, qué medir, rentabilidad, riesgos, cuidando la liquidez, y la teoría básica que se aplica es la llamada del portafolio de Markowitz. No es tema de esta materia, el tema de esta materia es simplemente saber que existe Markowitz y su modelo. Acá simplemente vamos a ver que esa teoría de Markowitz es un modelo de programación lineal, es un modelo de métodos cuantitativos, donde se equilibran rentabilidad y riesgo de distintos tipos de inversiones y llega a proponer entonces una combinación óptima de distintas inversiones para maximizar la potencialidad de rentabilidad minimizando riesgos. O sea, el modelo de Markowitz o la teoría de Markowitz es un modelo de programación lineal. Esto es investigación operativa o métodos cuantitativos. Que lo que define, por ahora ustedes tienen que saber que existe el modelo de Markowitz y que lo que te permite es definir una mezcla óptima de inversiones a llevar adelante porque te permite maximizar la rentabilidad minimizando los riesgos. ¿Estamos hasta acá? O sea, ¿para qué explico esto? Porque si vos tenés que definir en una empresa realmente cuál es la mezcla, la cartera de inversiones, vas a tener que aplicar Markowitz y para lo cual simplemente trabajar en conjunto con alguien que se haya especializado en investigación operativa o con un licenciado en administración que se haya estudiado el modelo de Markowitz porque se especializó en investigación operativa o un licenciado en economía. Hay gente también, hay mucha gente de ingeniería que se especializó en investigación operativa, pero conocen mal este modelo. En general no lo conocen, ¿no? Pero concretamente vos tenés que saber de qué se trata para contratar al experto del caso, ¿no? ¿Me voy a explicarlo hasta acá? Sí que Sí, hace profe. mucho sentido. Bien. Bien, entonces, ustedes tienen que saber simplemente un concepto más que para la definición de cartera optimizada, el modelo más usado hoy es Markowitz. Es un modelo de métodos cuantitativos o programación lineal que define el óptimo de inversiones para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Entonces, acá simplemente se hace una enunciación de los riesgos típicos en la lámina 19, riesgos de precios, por ejemplo, porque caen el valor de los activos que son objeto de tus inversiones, o el riesgo de tasa de interés, que se dispara el costo de financiamiento ajeno, o cómo te pega el riesgo de evaluatorio, el riesgo de tipo de cambio. El riesgo correlacional, es decir, riesgo correlacional es cuando cada inversión está muy ligada al desempeño de la economía. Que si la economía se desempeña mal, esa inversión seguro se cae. Si la economía se desempeña muy bien, esa inversión seguro que le va a ir muy bien, ¿no? Pero no tiene flexibilidad, eso significa riesgo correlacional, o sea que está muy dependiente de lo que pase con la economía en general.
es también un riesgo típico. El riesgo de liquidez, ser muy rentable, pero no tener los fondos suficientes para sustentar el capital de trabajo, ¿no? Con lo cual, todos estos riesgos son los que se analizan normalmente con Markowitz, el modelo que estamos analizando, y esto simplemente para que ustedes vean cómo se ve en definitiva la aplicación del modelo, ¿no? Termina en un gráfico donde vos tenés en las abscisas los riesgos de cada inversión y en las ordenadas la medida del retorno, la TIR de cada inversión. Y cada punto es una inversión, acá por ejemplo el punto A es una inversión que promete una rentabilidad con un riesgo, ¿no? Aquí tenemos el punto Z, que es otra inversión, ¿no? Y hay una zona, se define una zona viable. Todo lo que está fuera de esta zona no es viable. No es viable por restricciones que se imponen en el modelo, como surgen de las leyes, del tamaño del mercado, condiciones de operación de trabajo de los mercados, pero hay una zona de soluciones posibles, de mezclas posibles. Todo lo que está afuera no es una solución posible, no es ni pensable, no entra de ninguna forma en ninguno de los análisis financieros. Y aquí se determina, haciendo correr el modelo, cuál es el óptimo, ¿no? La mezcla óptima. Esto es para que ustedes tengan una idea, no quiere decir que tengan que saber hacer este gráfico. Esto es para que entiendan simplemente cómo opera. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces vamos al último punto de la bolilla, que es finanzas micro, familiares y personales. A ver, las finanzas te tienen que servir a vos también, para construir tu propio patrimonio, ¿no? Y eso son finanzas personales. Y de tu unidad familiar, de los tuyos, ¿eh? Entonces, las finanzas es una tecnología, las finanzas, la administración financiera, no es solo finanza de empresa. La administración financiera es una tecnología para aumentar la riqueza de los propietarios. Y esos propietarios, pues, justamente puede ser tu propia persona o una familia, ¿no? O un microemprendimiento, ¿no? O el conjunto de tus seres queridos, ¿eh? Las finanzas, estas finanzas, las microfinanzas, están sujetas a algunos principios básicos que son diferentes de la tecnología de finanzas. El primer principio, pero que van a ver ustedes que son anteriores. Por ejemplo, la vida es limitada y los recursos también. No son las mismas decisiones financieras, las mismas decisiones ni las necesidades financieras de cuando tengo 18 años y estoy tratando de ingresar a la universidad, de cuando tengo 25 y estoy egresando de la universidad, de cuando tengo 40 que estoy peleando para consolidar una empresa, o cuando tengo 60 y pico y estoy retirándome, o cuando tengo 80 y ya estoy planificando qué sigue, el legado, entonces, el primer concepto es que la vida es limitada y hay que ver justamente la etapa de la vida en que está la familia para la que estás trabajando, o la etapa de la vida en que está la persona para la que estás trabajando. Y en esto también se vuelve a aplicar el proceso administrativo, es decir, cuáles son los objetivos, el planeamiento, los objetivos, ¿no? El presupuesto, es decir, con cuántos recursos contás para manejar estas finanzas, la organización, o sea, cómo te vas a ordenar para ir construyendo ese patrimonio, la dirección, cómo vas a conducir el proceso de construcción del patrimonio y también los mecanismos de control para seguir el avance de la construcción del patrimonio. O sea, finanzas personales, primer concepto es ciclo de vida. Segundo concepto, proceso administrativo. Tercer concepto, nunca confundir gasto con inversión. Cuidado, no confundir gasto con inversión. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Es decir, las inversiones tenemos que medir la rentabilidad. A un gasto, los gastos se pueden hacer por placer. O sea, a ver, si yo me voy de vacaciones, es decir,
No se debe tratar de medir la rentabilidad a las vacaciones o a darme un gusto porque quiero un auto deportivo o comprarme la última bicicleta de titanio, no sé, lo que sea, ¿no? O comprarme una colección de vinos. A ver, lo que es un gusto no es una inversión. Una persona que no entiende nada de finanzas puede confundirlos. Típicamente se confunden los autos, pero no es una inversión. Y ustedes deben conocerlo claramente. Los gustos en finanzas, los gustos hay que pagarlo con lo que queda del estado de resultados, con la última línea. Lo que queda hoy o lo que va a quedar en el futuro. Entonces, justamente, destino parte de sus recursos para darme esos gustos que hacen aspectos esenciales de la vida. Y los placeres son justamente gastos, no inversiones. Y no hay que confundirlos. Confundirlos lleva a las peores decisiones financieras. Pedirle que sea rentable la última vacaciones que me di al Caribe, ¿viste? Y no, nunca van a ser rentables. Es un placer. La rentabilidad, en todo caso, rentabilidad. O sea, es el recuerdo de los buenos momentos pasados, punto. Otro aspecto en esto de las finanzas, microfinanzas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del plan? Lo que quiero decir, ¿cuál es el objetivo del plan? Es cuál es tu objetivo de vida. O sea, a ver, en las finanzas personales o familiares o las microfinanzas de pequeños grupos sociales, primero, ¿a dónde queremos llegar? Dentro de ese, ¿a dónde queremos llegar? Hacerse rico es un objetivo válido. Es un objetivo válido, no el único, no puede ser el único. A ver, puede ser, pero es bastante miope, lleva a considerarte, es decir, a no ver muchísimas cosas valiosas en la vida del hombre, ¿no? Es decir, pero también perder el prurito, es decir, de sentirse mal porque me quiero hacer rico. No, es muy válido que quieras hacerte rico. Sobre todo si tenés condiciones para hacerte rico, porque tenés condiciones para manejar el dinero. Entonces, en ese caso tenés que trabajar para hacértelo, generar emprendimientos, generar puestos de trabajo. No está mal que quieras hacerte rico lícitamente. Querer tener mucho dinero no es malo. Lo que es malo es simplemente amarrocarlo para mí, amarretearlo para mí, esconderlo y no hacerlo productivo socialmente, no generar emprendimiento, ponerlo bajo el colchón. Eso es absolutamente gravísimo. En términos morales es una gravísima inmoralidad. Tener el dinero inmovilizado bajo colchón, escondido en una lata. El dinero es un medio y por lo tanto hay que incluirlo en los objetivos. Es un error incorporarlo como el gran y el principal y el único objetivo, mucho más, ¿no? O sea, saber que dentro de los objetivos. Entonces, para las finanzas personales se aplica el proceso administrativo y por lo tanto empezamos por los objetivos. Y dentro de los objetivos tiene que estar el dinero como un medio. Así yo sea financiera XX o sea Club Sportivo Villa Tachito. Tengo que tener objetivos que se refieran al dinero, porque es un medio imprescindible. Lo que es fundamental en esto es justamente que los objetivos en el plan y las finanzas son planificación esencialmente, hay que considerarlos en función del ciclo vital, de la persona o de la familia, como decíamos al principio. No son las mismas necesidades de inversión y de financiamiento que cuando una persona tiene 18 años, ni cuando tiene 25, ni cuando tiene 40, ni cuando tiene 55, tiene 65, tiene 80 años. Son otras necesidades, por lo tanto son otros los objetivos. Si vas a ayudar en finanzas personales, lo primero es tener en cuenta el ciclo vital o el ciclo familiar para ayudar a fijar objetivos. Y por último, un principio que es anterior a las finanzas. Si querés cambiar los frutos, modificar las semillas o las raíces. O sea, yo tengo plantado un árbol de vinal,
No sé si lo conocen al vinal, es una plaga impenetrable que no produce ningún fruto, salvo enormes espinas que dejan ciegos a los animales y mata la tierra que está por debajo. Si yo planto semillas de vinal y tengo raíces de vinal, lo que voy a tener es ningún fruto y algo dañino. Entonces tengo que analizar las raíces y analizar las semillas. Lo mismo pasa en finanzas. ¿Qué frutos quiero tener? ¿A dónde quiero llegar? A partir de ese a dónde quiero llegar, entonces revisar cómo lo construyo. Revisar los objetivos, cómo lo construyo, mi organización, cómo conduzco el proceso, cómo voy controlando para mejorar. Una de las semillas fundamentales es administración financiera. Administración financiera. Todos los objetivos válidos para el hombre se construyen en esta tierra, de este lado de la vida, se construyen en función de un ingrediente, es la administración financiera. No es el único, pero es uno. Es uno importante. En la medida que lo tomes como ingrediente y sepas cómo manejarlo, va a jugar a tu favor. En la medida que te hagas esclavo de él, te va a destruir. Bien, y con esto terminamos el contenido de la materia. Así que dejo de compartir y vamos a charlar un poquito. Dudas, comentarios. La próxima clase va a ser enteramente de repaso. Las unidades que entran en el parcial son de las 6 a las 10, en teoría, de las 6 a las 10. Y de práctico, de acuerdo a lo que está en el programa, porque se cumplió todo lo planificado, ¿no? Así que... Pero eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, el miércoles. ¿Dudas, críticas, comentarios? Bueno, espero que se haya entendido todo bien. Quiero decirles lo último, dos cositas más. La unidad 10, sobre todo, es para mostrarle la visión panorámica de las finanzas, como es la política de dividendos y cómo es el presupuesto de capitales. Pero también la teoría de cartera. Es la visión panorámica de cómo conducir un negocio. Pero también cómo se aplica esto en tu vida personal para construir tu patrimonio personal. Dudas que tengan, por favor, las seguimos viendo por WhatsApp o también por el foro que está en el aula virtual. El miércoles nos vemos para clase de repaso y ahí planteamos si hace falta otras reuniones para profundizar algunos temas. Cuenten conmigo y sigan cuidándose, que este tiempo es realmente muy difícil para todos. Si están de acuerdo... Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y revean un poco los conceptos para si el miércoles podemos darle más productividad a la clase, ¿no? Repito, cuenten conmigo. Es un gusto estar con ustedes. Buenas noches, profe. Dejo de grabar y... Perfecto, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un gran gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Gracias a uno. Chao. Adiós.